En esta tarde, primeramente, buenas tardes a todas vosotras, a la congregación, a los que nos estáis escuchando. Me pidieron abordar un tema que es el de la profesión religiosa, el ritual de la profesión religiosa que tenemos actualmente. Y bueno, cuando estaba preparando, digo, es un tema muy rico, pero muy poco conocido, porque es un ritual que sale justo inmediatamente después del Concilio Vaticano II. También es poco conocido, bueno, porque se ha hecho alguna reforma, es un poco pobre en su contenido teológico, ofrece más bien un esquema, pero no por eso deja de tener importancia y nos puede servir para un crecimiento espiritual, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Este ritual fue promulgado por la Sagrada Congregación para el Culto Divino el 2 de febrero de 1970, una fecha importante, ¿verdad? El día dedicado a la vida religiosa, el día de la presentación del Señor. Se inspira abundantemente en las fuentes de la tradición occidental, veremos cuáles son estas fuentes, y hace frecuente recurso a los libros de la Escritura, a la doctrina patrística, documentos del Concilio Vaticano II. Pero antes de meternos en el ritual propiamente dicho, creo que es necesario situar dos presupuestos que son dos documentos del Concilio Vaticano II, de los que este ritual va a beber y va a llevar a cabo pues su remoción o su renovación. Y es la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium del Vaticano II, y un decreto que sale a raíz de ella, que es Perfecte Caritatis, que es la adecuada renovación de la vida consagrada. La consagración religiosa es uno de los grandes patrimonios de la Iglesia que se han conservado prácticamente desde los primeros siglos. Ya sabemos que a partir del siglo IV, cuando cesan las persecuciones, la gente, digamos, imbuida del espíritu, viendo la relajación en la que entraba ya la Iglesia, la poca exigencia en el catecumenado, y teniendo todavía en la cabeza, en la mente, de que para llegar a la santidad había que pasar por el martirio, como todo esto acaba, la nueva forma de vivir martirialmente es la de huir al desierto, la fuga mundi de los primeros siglos. Van a empezar los grandes anacoretas, los padres del desierto, como San Antonio Abad, que se retiran a la soledad del desierto, de las cuevas, de las cavernas, creando comunidades en torno a un monasterio o a un santo. Y siguen los consejos evangélicos de virginidad, el rechazo del mundo y entregados a las prácticas de la penitencia, de la piedad, lo que en el desarrollo ulterior en el tiempo ha sido los consejos de pobreza, castidad y obediencia. La vida religiosa, como forma de estar dentro de la Iglesia, es un tesoro de un valor inestimable por los muchos frutos que ha dado y las actividades contemplativas o apostólicas que lo abarcan. Es decir, la Iglesia del futuro no puede prescindir de la vida religiosa. Nos faltaría algo muy esencial, hasta tal punto de que en el Vaticano II, en el concilio, se plantean si merece la pena seguir teniendo vida religiosa o si eso es algo del pasado que hay que quitar. Y la voz de los padres fue unánime al decir que la vida religiosa de re nostra agit, es decir, pertenece a algo muy nuestro de la Iglesia. No se entiende la Iglesia sin la vida religiosa, como no se entiende la vida religiosa sin la Iglesia. Por eso vemos cómo el Espíritu Santo también en los últimos tiempos ha suscitado carismas específicos a lo largo de la historia de la Iglesia y, ya digo, en los últimos tiempos, en función de las necesidades y de los campos donde la Iglesia debe trabajar y donde debe evangelizar. Hoy, gracias a Dios, vemos que no hay ninguna realidad social, ningún estamento social en nuestro mundo en el que no esté presente la vida religiosa, en el que no haya una comunidad religiosa allí. Pero paso al primer presupuesto, que es el Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium.
es el documento principal del Concilio Vaticano II, en el cual se van a ordenar todo el resto de los textos, aunque paradójicamente fue el último texto que salió, que vio la luz, que se publicó. Es la base y el pilar, ya digo, de todo el concilio, pues en él se responde a la famosa pregunta que va a marcar todo el trabajo teológico y pastoral en aquellas sesiones. Dos preguntas del cardenal Suenens: Iglesia, ¿quién eres? ¿Qué piensas y qué dices de ti misma? Son las dos preguntas que atraviesan todo el concilio. ¿Quién eres? Tu identidad, Lumen Gentium, tu vida, Sacrosanctum Concilio, liturgia. ¿De dónde brota? ¿De dónde eres alimentada? Liturgia y palabra de Dios, Dei Verbum. ¿Y qué dices de ti misma? ¿Qué pintas en el mundo? ¿Qué haces en el mundo? Gaudium et Spes. ¿Veis? Las cuatro constituciones conciliares. Lumen Gentium, en esta constitución ha quedado expresada la propia conciencia de la Iglesia en su relación al misterio trinitario, al destino y palabra de Jesús, a los hombres, y sus propias estructuras y fines. La Constitución sobre la Iglesia tuvo varias etapas. Por la brevedad del tiempo y porque tampoco vienen al caso, no las vamos a desarrollar todas, pero sí indicar que no será hasta la segunda etapa en la redacción de la Constitución cuando se aborda el tema de la vida religiosa. La vida religiosa es tratada con el intento, dicen los estudiosos, de asegurar a los religiosos un lugar específico en la constitución de la Iglesia y en su realización o su lugar en el mundo, en la misión de la misma. Para este objetivo, en un principio se piensa en la categoría de santidad, ¿no? El religioso, como muchas veces nos habían enseñado o se había dicho, el religioso tiene nota particular de la santidad, pero se vio pronto que esto no respondía a la nueva mentalidad y a la realidad que tocaba el concilio. Es decir, si vamos a hablar de que todos los miembros del pueblo de Dios, pastores, religiosos, seglares, están llamados a la santidad en sus vidas, no podemos decir que la nota característica de la vida religiosa sea la santidad. Habría que buscar otro esquema donde encajar esta misión. Enseguida, pues se piensan los consejos evangélicos. ¿Qué tienen que ver los consejos evangélicos? La búsqueda de la perfección cristiana. Sobre la marcha de la reflexión y de las intervenciones en el aula, se percibe que, yo digo que santidad no es muy correcto y que hablar de perfección, pues podría tener alguna vía de camino, ¿no? De abrir camino. De ahí que luego el decreto, que vamos ahora a pasar a hablar, de la vida religiosa sea el perfecte caritatis, la perfección en el amor. Como excursus diré que hoy, en este año de la vida religiosa que culminamos, el Papa Francisco nos ha enseñado que ni la santidad ni la perfección es propia solamente de los religiosos, que atañe a todo el pueblo, sino que lo específico, dice el Papa Francisco, de la vida religiosa es la profecía, el carácter profético de la vida religiosa. Pero de esto lo remito a la última parte de la exposición. El segundo, ya hemos hablado de Lumen Gentium, gran constitución sobre la vida de la Iglesia, en la que se insertan los religiosos. Pero vamos a ver ahora, esto me voy a detener un poquito más, en el decreto Perfecte Caritatis. Es el decreto que emana, ya digo, de Lumen Gentium y que va a tratar concretamente de la vida religiosa. Tampoco quiero ahora extenderme mucho en el proceso redaccional de este documento, pues tampoco viene al caso, está en los libros, en una abundante bibliografía sobre ellos, pero sí vamos a detenernos en los 5 principios de la adecuada renovación de la vida religiosa que expone este decreto. Y diréis vosotros, bueno, ¿y cómo el Padre si lo que tiene que hablar es del ritual de la profesión religiosa, nos mete este rollo ahora de los decretos conciliares? Pues si tenemos muy claro cuáles son los 5 principios
de la renovación de la vida religiosa, entenderemos los textos de oración, la eucología, las rúbricas, las oraciones de este ritual. Luego, cuando ya entremos en profundidad, haremos referencia a toda esta primera parte de la charla. El primer criterio de renovación está en Perfecte Caritatis, en el parágrafo 2. Como la última norma definitiva de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal cual lo propone el Evangelio, todos los institutos han de considerar esto como su regla suprema. Este es el primer principio de la renovación. El seguimiento de Jesucristo, tal cual lo propone en el Evangelio, sin caricaturizar el Evangelio, sin edulcorarlo, sino un seguimiento radical del Señor. Es un elemento fundamental y distintivo en la vida religiosa, la sequela Christi, el seguir a Jesucristo. Continuidad de este punto, bueno, pues será en el número 6 del mismo decreto, también de Perfecte Caritatis. Al hablar del cultivo de la vida espiritual, dice Perfecte Caritatis, los miembros de los institutos deben cultivar con dedicación constante el espíritu de oración y la oración misma, bebiendo la auténtica fuente de la espiritualidad cristiana. Sobre todo han de tener cada día Sagrada Escritura en sus manos, para que aprendan con su lectura y meditación la insuperable ciencia de Cristo. Deben celebrar la Sagrada Liturgia, sobre todo el Sagrado Misterio de la Eucaristía, con el corazón y con la boca, según la mente de la Iglesia, y alimentar su vida espiritual en esta fuente inagotable. El segundo criterio de renovación. Dice así Perfecte Caritatis, en el número 2. El que los institutos tengan su carácter y función propios contribuye al bien mismo de la Iglesia, pero eso hay que conocer y conservar fielmente el espíritu de los fundadores, los fines propios, las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio del instituto. Vemos como el segundo punto de renovación es la fidelidad al carisma particular de la congregación. Es decir, si mi congregación está dedicada a la enseñanza, no puedo hacer otra cosa que no sea la enseñanza. Es que el Señor me ha inspirado para que me vaya con los prófugos y los exiliados. Bueno, muy bien, hermana, es una cosa muy piadosa, pero es tu carisma por el que el Señor todo te ha puesto para que seas fiel. Pues fiel al carisma, fiel a las reglas que nos dejaron los fundadores. Es el segundo punto, el segundo criterio de renovación. Por ejemplo, uno de los puntos en el número 17 de Perfecte Caritatis, que muchas congregaciones religiosas se le olvida, es una forma de aplicar este principio. El hábito religioso, dice el decreto, como distintivo de una persona consagrada, debe ser sencillo y modesto, pobre y al mismo tiempo digno. Además, ha de convenir a las exigencias de la salud y estar adaptado a las circunstancias de tiempos y lugares y a las necesidades del ministerio. El hábito, tanto de hombres como de mujeres, que no esté de acuerdo con estas normas, hay que cambiarlo, pero no suprimirlo. No suprimirlo. De hecho, cuando Pablo VI escribe Evangelica Justificatio, vuelve a tocar el tema del hábito. Y dice religiosas vestes en latín, es decir, el hábito religioso. Hay que mantenerlo, cambiar lo que haya que cambiar, pero nunca suprimirlo. Bien, el tercer punto. Todos los institutos han de participar en la vida de la Iglesia y hacer suyos y favorecer, según sus posibilidades y carácter propio, las iniciativas y proyectos de la misma en materia bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misionera y social. Este principio, parece un poco farragoso, es el que de alguna manera evita cualquier clase de extrinsecismo en la vida religiosa. Es decir, como estar alejado, la Iglesia va por un lado y yo voy por otro. No. La formación de los miembros de un instituto religioso es fundamental y siempre en la línea que nos marca la Santa Iglesia. No podemos ser cazadores furtivos, francotiradores en todo esto, sino que tenemos que ir por el camino que la Iglesia manda, y para eso pues una formación bíblica
según interpreta la Iglesia la Sagrada Escritura, una formación dogmática, con estudios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Le digo, para evitar todo esto. Entonces, tenemos seguimiento de Jesucristo, fidelidad al carisma y a los fundadores, participar en la vida de la Iglesia, la eclesialidad. Cuarto principio. Dice, los institutos han de promover en sus miembros un conocimiento adecuado de las condiciones de los hombres de los tiempos, así como de las necesidades de la Iglesia. Por tanto, sabiendo juzgar las circunstancias del mundo actual a la luz de la fe e inflamados de celo apostólico, serán capaces de ayudar más eficazmente a los hombres. Es que dice este criterio, que no podemos ser religiosos, religiosas de puertas para adentro, sino que tenemos que hacer una lectura creyente de la realidad en la que vivimos. No podemos estar al margen, si no podíamos estar al margen de la Iglesia, tampoco podemos estar al margen de la sociedad, de la gente con la que nos rodeamos. Cuando veníamos hacia este barrio, en esta tarde, yo me fijaba en que es un barrio, bueno, pues de gente pobre, de gente, he visto muchos emigrantes. Hay una realidad social que demanda nuestra atención y que demanda una respuesta de la Iglesia, un acompañamiento, y no podemos estar ciegos a esa realidad, ¿no? Y quien dice este barrio, bueno, pues en cada uno de los sitios en los que nos encontremos en los distintos lugares, ¿verdad? Y el último criterio, podríamos decir, es que la vida religiosa tiene ante todo como finalidad el que sus miembros sigan a Cristo y se unan a Dios por la profesión de los consejos evangélicos. Por eso hay que considerar, dice el decreto, seriamente que las mejores adaptaciones que puedan hacerse a las necesidades de nuestro tiempo no surtirán efecto si no las anima una renovación espiritual. Esta ha de juzgar el papel principal siempre, incluso cuando se trata de impulsar obras externas. Es decir, está muy bien el seguimiento de Jesucristo tal como lo pone en el Evangelio, primer principio. Está muy bien también la fidelidad al carisma y a los fundadores, como decía el segundo principio. Está muy bien la formación y la eclesialidad de la congregación. Está muy bien la lectura y la atención a los signos de los tiempos y a la realidad social en la que nos encontramos. Pero, y esto es la clave de todo el decreto, estos cuatro anteriores no podrán tener sentido si no hay una verdadera conversión, cambio espiritual en nosotros. Podemos tener muy claro quién es Jesús, quién es la Iglesia y en qué situación se encuentran las familias del barrio. Pero si no hay una conversión en tu interior que te acerque a todo ello, no hay nada que hacer. No tiene sentido. Porque Jesucristo no es un espíritu que se queda en el pasado. Jesucristo tiene una realidad hoy. Jesucristo nos manda a vivir en la Iglesia y a tomar parte en los sufrimientos, gozos y esperanzas que dijo Gaudium et Spes de la gente de hoy. Pero para ello una conversión espiritual, conversión que cada día tenemos que pedir y que cada día tenemos que rezar. Es decir, el ayornamiento que decía Juan 23 del concilio, pues vemos que cada día hay que llevarlo a nuestra propia vida de consagrados y de consagradas. No se da en ningún caso oposición entre renovación espiritual y obras externas. Es más, estas últimas forman parte de la primera. Y hay una frase de un padre conciliar, no he encontrado el autor, pero sí la frase, que es bastante interesante. Dice, si este concilio no es un concilio para la santidad, hemos perdido el tiempo. Pues este es el objetivo de la vida religiosa, la santidad. ¿De acuerdo? Lumen Gentium, la Iglesia, nosotros dentro de la Iglesia. Perfecte Caritatis, 5 criterios de renovación. Y ahora vamos a ver, en esta segunda parte de la charla, cómo esos criterios toman parte, influyen, se encierran, se condensan en el ritual de la profesión religiosa. Bien, entonces dije que vamos a hacer ahora un poquito de historia, antes de pasar al ritual. ¿Qué historia vamos a hacer? Bien, hemos dicho que en el siglo IV cesan las persecuciones
y comienzan los cristianos así que tienen un espíritu más martirial, más profético, comienzan a ir al desierto o a las montañas y vemos que hay un amplio abanico de gente que comienza a consagrarse al Señor, incluso de gente que se sube a una columna y ve todavía una columna, como San Simeón Estilita, otros que se encierran en 4 paredes, se emparedan, ¿no? Entonces, pero bueno, son gente que tiene ese espíritu y se van al desierto. Unos son eremitas, es decir, solos, en absoluta soledad, y otros van a venir en pequeñas comunidades. Pequeñas puede decir algo, porque luego se van a ir ampliando, incluso a haber monasterios, cuando comienzan a construirse, en los que van a habitar 200, 300, 400 monjes o 400 monjas, ¿no? Como hoy, por ejemplo, tenemos sobre todo en el mundo de la ortodoxia, en el mundo oriental, en el monte Athos, allí en Grecia. Con el tiempo, la Iglesia, sobre todo la Iglesia occidental, la Iglesia latina, la romana, ve que la vida religiosa hay que darle forma. Y en eso será muy importante la actividad de San Ambrosio de Milán, que será quien comienza a redactar tratados acerca de la virginidad, que comienza a redactar reglas. San Agustín tiene una regla, San Basilio tiene una regla, ¿vale? Por nombrar algunos, vamos a nombrar todos. San Benito, siglo V, siglo VI, ya será un monacato mucho más estructurado, mucho más fijo. Pero bien, ya tenemos como unas ciertas reglas que van ordenando la vida religiosa. Y comienzan ya los rituales de profesión religiosa, que habla de 2 tipos. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en una, que es la que a vosotras, por vuestro carisma, os toca más de cerca, que es la forma, digamos, de Santo Domingo, la forma dominicana de hacerla. Se llama la professio in manibus, en latín. Significa la profesión entre las manos. ¿Qué significa la profesión entre las manos? Pues una cosa muy sencilla. Coge las manos del superior, le coge las manos a la religiosa o al religioso y le hace profesar los votos o el juramento de institución, ¿vale? Esa es la professio in manibus. Se van a dar otras, por ejemplo, la professio in altare, es decir, firmar sobre el altar la profesión religiosa. Es decir, cada familia religiosa va a tener su forma de profesar. Pero me interesa, ya digo, la de Santo Domingo, que es la que a vosotras por carisma, por regla, os toca más de cerca. Es una regla del siglo XII. La professio in manibus es la de los frailes predicadores, como ya he dicho. Y parece ser que los dominicos en un principio tuvieron una estructura canonical, es decir, Santo Domingo sabemos que era un canónigo, ¿verdad? Entonces, de lo que él ha vivido y lo que él se ha formado, pues va a dar una regla, va a dar un cuerpo a esa orden que está surgiendo. Pero adquirida la profesión o la conciencia de universalidad de la orden, se suprime esa primera profesión sobre el altar para hacer la professio in manibus. Claro, este cambio, que voy a intentar explicar para que lo entendamos, este cambio de profesar sobre el altar a profesar en las manos del superior es muy importante. Quien profesa sobre un altar se une al altar de ese monasterio. ¿Me explico? Es decir, se une al altar de ese monasterio y por tanto pasará su vida en ese monasterio, como ocurre en las monjas contemplativas. Las carmelitas, por ejemplo, firman sobre el altar y ponen la profesión religiosa en el altar cuando se va a realizar la liturgia eucarística. ¿Por qué? Porque se consagran para vivir y morir en el altar de ese monasterio. Claro, cuando los frailes predicadores comienzan a salir al mundo, comienzan a extender su orden, no tiene sentido profesar en un altar, en un convento donde no vas a vivir, donde puedes estar un tiempo, pero no siempre. Con lo cual, la profesión religiosa pasa de ser en el altar a ser en las manos del superior o del maestro general. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atarse a un altar que atarse al superior.
El superior hoy te manda aquí, a esta casa de Useras, pero mañana te puede mandar a San Bernardo, a cuidar a los ancianitos, o te puede mandar a la casa de Luis Zambrano, a Badajoz, o te puede mandar a cualquier otro sitio, ¿no?, por el mundo, porque te unes a la obediencia de un superior, no al servicio de un altar en una iglesia concreta. Esa diferencia es muy importante, ¿vale? Estamos hablando ya del año 1220, siglo XI, siglo XII. En efecto, la donación a una iglesia, elemento característico de la profesión canonical, conlleva la estabilidad monástica, lo que os he dicho, quedarse en una iglesia. Y no era conforme al género de vida de los fieles predicadores, que están llamados a salir a la misión. Por tanto, para evitar esta contradicción entre el rito de la profesión y la vida apostólica que había que llevar, se cambia el rito de la profesión. Precisamente es este el tenor de la profesión religiosa, que seguramente las hermanas más mayores que estáis aquí lo habrán hecho. Lo voy a leer en latín, en honor a ellas, y luego lo traduciré en castellano, no se asusten. Ego, hermana fulanita, facio professionem et promito obedientiam Deo et beate Maria, et tibi, fulanito, magistro ordinis predicatorum, et successoribus tuis, secundum regulam beate Augustini, et institutiones fratrum ordinis predicatorum, quod ero obediens tibi tuisque successoribus usque ad morte. ¿Qué significa? Como le suena. Yo, hermana tal, hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María, y a ti, fulanito, maestro de la orden de los predicadores, y a tus sucesores, según la regla de San Agustín y la institución, o la congregación de los hermanos de la orden de los predicadores, a la cual quiero ser obediente a ti y a tus sucesores hasta mi muerte. Por tanto, el ritual tiene que acomodarse a esta nueva fórmula de profesión, que seguramente las mayores serían las que hicieran, porque no han cambiado la fórmula hasta prácticamente el año 1970. Así, la inmistio mano, es decir, el cruce de las manos, que en la tradición canonical de Santo Domingo era el gesto característico de la promisio, de la ceremonia de ingreso al noviciado, se convertirá en el gesto ya que se va a extender a todas las órdenes, sobre todo mendicantes, dominicos, franciscanos, carmelitas. La professio in manibus es propia también del rito de los franciscanos que ya comenté. Pero ¿qué ocurre? Que cada familia religiosa va a tener su propia forma, ¿vale? Hay un desaguisado, y no será hasta el pontifical de 1485 cuando comienzan a concretarse los ritos, ¿vale? A concretarse los ritos. Hasta entonces, cada familia hacía una cosa diferente, incluso ritos a veces que rayaban los esperpénticos. Por ejemplo, cuando la conciencia era de que se moría al mundo para vivir para Dios, cuando se cantaban las letanías, se echaba una manta negra sobre el candidato para expresar que estaba muriendo. Era como una sepultura, aquella manta negra, ¿no? O se le entregaba una calavera para que recordara cuál era el fin que le esperaba en un convento, que era morir. Es decir, había pues una serie de ritos, de signos, que nos llaman a veces lo anacrónico, como por ejemplo que el abad, cuando profesaba un abad, tuviera que volver a emitir sus votos monásticos. No, si ya lo había hecho en la profesión temporal, en la solemne o perpetua, volver a hacerlos cuando. En fin, el rito de la profesión monástica formaba parte de la antigua ordenación del pontifical, como actualmente, y como testimonia pues la traducción manuscrita que nos ha llegado hasta hoy. Ya digo que los ritos se hicieron cada vez más rocambolescos, más prolijos, ceremonias que añadían patetismo al significado fundamental, se rompe el equilibrio entre los ritos propios y los ritos que van añadiendo a las distintas congregaciones. Y por ejemplo, bueno, pues algunos rituales en el siglo XIX pues tienen una teología muy decadente. Prescriben que la novicia durante el canto de una larga letanía
sea extendida sobre el pavimento y cubierta con un paño fúnebre, como os he dicho, y se canta su muerte. Claro, vosotros pensáis lo que es el padre y la madre que ven a su hija, que no la van a volver a ver más en la vida, cuando se inventan un convento, y la ven ahí como la están cantando, que está muerta, con el paño negro. Pues la sensación para el padre, para la madre, pues es dolorosa, ¿no? Mientras a su lado, bueno, pues arden algunas velas, cómo se trata de un catafalco y tañen las campanas a muerto. Es decir, una teología pues muy decadente y que no manifestaba muchas veces la belleza de la vida religiosa. Y esto que digo de los padres parece una anécdota, pero vamos a ver que es muy importante, porque una de las profesiones que va a recoger el ritual en las letanías va a ser precisamente por los padres, para que el Señor dé fuerza y de alguna manera premie a los padres que generosamente van a entregar su vida, o sea, a su hija, a la vida religiosa. Entonces yo creo que con estos presupuestos, con esta introducción muy extensa, esta primera parte, Vaticano II, Lumen Gentium, Perfecte Caritate y los criterios de renovación, y un poco de historia para situarnos, vamos a entrar allá de lleno en la estructura y en el ritual de la profesión religiosa. Bien, el ritual de la profesión religiosa, que ya dije que era nuevo, que era el primero que había visto la luz después del Concilio Vaticano II. Hemos ya sentado las bases teológicas del concilio, históricas, evolución de distintos modos y sobre todo de lo más cercano para ustedes, ¿no? Que es la orden dominicana. Y vamos a ver ahora qué es este ritual de la profesión religiosa, qué posibilidades litúrgicas, pastorales, espirituales, pues nos ofrece. En principio, bien, como todos los rituales, voy a hacer un pequeño esquema. Como todos los rituales, viene precedido de la presentación de la Congregación para el Culto Divino y el decreto que lo publica, también para la Diócesis de España. Algunas observaciones previas, los prenotandos, aunque ya dije que es de esos rituales que salen al principio y se hicieron un poquito rápido, ¿no? Porque claro, sobre todo el ritual de la consagración de vírgenes. Es alguna cosa que... Estos rituales se hacen a veces con escepticismo, ¿no? Pensando si se van a utilizar, si no se van a utilizar, cómo está la vida religiosa. Entonces se hacen un poco rápidos. Si hoy, por ejemplo, este ritual lo volviéramos a hacer, pues se enriquecería muchísimo teológicamente, porque ha avanzado mucho la teología de la vida consagrada. ¿Te das cuenta de que estás desde toda la vida en la iglesia? Sí, pero ahora es cuando se está estudiando de verdad. Hay grandes teólogos, grandes autores, Jesucristo Rey García Paredes, Rollo Marín, es decir, muchos que son teólogos de la vida consagrada y que seguramente aportarían mucho a este ritual. Pero bueno, es lo que tenemos y no por eso vamos a denigrarlo, ¿no? Sino que es, en definitiva, también es muy bueno. Ya veréis cómo nos ofrece muchas posibilidades. Hay un ritual de la profesión de religiosos con 5 capítulos que son normas para el rito, el esquema ritual que deben seguir, la renovación de los votos, etcétera, etcétera. Luego hay un ritual de la profesión religiosa, que es el que nosotros vamos a tratar, con lo mismo, con normas, esquemas rituales, lecturas complementarias, alternativas, etcétera, etcétera. Y la tercera parte, que nosotros vamos a obviar, que es el rito de las promesas para los religiosos y religiosas y la consagración de vírgenes. Pero eso ya digo que es el último, nosotros de momento le vamos a obviar. Vamos a centrar en el ritual que nos toca prácticamente. Bien, me voy a centrar sobre todo en la profesión perpetua de religiosas. Es decir, estamos en el capítulo 3 de este ritual. ¿Qué nos va a enseñar este ritual? ¿O cómo comenzamos la celebración? ¿Qué es lo que voy a seguir? Voy a seguir a la celebración de una profesión perpetua. Tenemos la misa, hemos llegado al altar, se ha besado, se ha incensado, se ha leído el Evangelio. El primer rito que encontramos es la llamada o petición del candidato. Es decir, la Iglesia, aun resonando las palabras
del Evangelio, es decir, las palabras que Jesucristo ha dirigido a la asamblea, el candidato es llamado. Es como si el mismo Señor Jesús estuviera llamando a la novicia o a la que va a profesar perpetuamente. Y a cada nombre se responde: aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Como si se lo dijésemos al mismo Jesucristo. Esto es importante. A veces parece que es un rito como fuera de tono, como metido. No, es importante que sea después del Evangelio. Ni antes del Evangelio, ni después de la homilía, sino justamente al terminar el Evangelio. Para que a las palabras de Cristo nosotras respondamos: aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Como respondía Samuel, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en ese momento nos van a hacer una pregunta. Nos van a preguntar por nuestra intención de si queremos profesar o cuál es el motivo que nos llama hoy aquí. Me parece a mí que es interesante conocer esta respuesta. Cuando dice: ¿qué pedís a la Iglesia de Dios? La religiosa responde: quiero servir al Señor Jesús en esta congregación todos los días de mi vida. Esa frase es fundamental. Esa frase nos tendría que dar para un día de retiro espiritual. Servir al Señor en esta congregación, no en otra. Fidelidad al carisma. ¿Os dais cuenta? Primer criterio: seguir al Señor como lo propone el Evangelio. Segundo, fidelidad al carisma. Y tercera, la perpetuidad. Seguir al Señor todos los días en esta congregación. En esta congregación todos los días de mi vida. Y luego hay un interrogatorio. Hay una homilía, pero luego viene el interrogatorio, que es donde se evoca que el bautismo es la raíz de la vida consagrada. Es decir, es llevar a plenitud de la consagración lo que ya se nos dio en el bautismo. Todos por el bautismo estamos consagrados al Señor. Somos, como dice San Pedro, pueblo sacerdotal, nación santa, pueblo escogido. Pero con la consagración religiosa, esa consagración, valga la redundancia, bautismal, llega a su plenitud, esa raíz de la consagración. Si no es algo que haya caído como un meteorito del cielo, sino que Dios ya desde el bautismo nos da la llamada, nos prepara para todo esto. Por tanto, ¿por qué o por quién se pregunta a la consagrada que quiere emitir sus votos? En primer lugar, se pregunta por la consagración, por la intención que se tiene. Por la intención que se tiene. Segundo, los consejos evangélicos. Si estamos dispuestos a asumir la pobreza, la castidad, la obediencia como formas de nuestra vida, como lo que configura y acrisola nuestra existencia. La tercera pregunta está inspirada sobre todo en Perfecte Caritatis número 2, que ya dije que era en los criterios de la adecuada renovación. La cuarta pregunta, la entrega a la Iglesia a su servicio, si estamos dispuestos a formar parte de la Iglesia. Esto a veces a los religiosos y a los sacerdotes se nos olvida, que nosotros formamos parte de la Iglesia, no estamos fuera de ella, no podemos ser sus jueces, sino que servimos a la Iglesia de Dios. Tras esto, el celebrante pues expresa la fórmula famosa de confirmación, ¿no? Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Fijaos qué bonito. Dios en la raíz de nuestra consagración y Dios en el final último de nuestra consagración. El alfa y la omega, el principio y el fin, que es Jesucristo, ¿verdad? Que dice la Escritura, dice el Apocalipsis, se plasma también en la consagración y en las fórmulas litúrgicas, eucológicas de la misma.
Después hay una súplica litánica, ¿vale? Hay una invocación a los santos. Bueno, la invocación a los santos es importante porque encontramos santos que han destacado tanto por su antigüedad, no por su antigüedad porque son muy antiguos, sino porque ya desde la antigüedad escribieron las reglas monásticas. Encontramos a San Basilio, que os lo decía antes, San Agustín, San Pacomio, la regla de San Pacomio, San Benito, son los 4 grandes, las 4 reglas monásticas de la antigüedad, al menos a nivel universal. Invocamos también a las santas mujeres, algunas han sido fundadoras, Santa Juana Chantal, otras han destacado por una virtud, de alguna manera, la consagración, Santa Rita de Casia, Santa Teresa de Jesús. Es decir, sería muy bonito que viéramos en otro día de retiro, por ejemplo, los santos que aparecen en las letanías de la consagración. ¿Por qué están esos santos? Hay santos que os digo que son santos fijos, romanos. Los ángeles, Santa María, San Juan y los apóstoles, San José y los apóstoles. Pero luego están los santos específicos. Santo Domingo y San Francisco siempre van juntos. Nunca nos encontramos separados en la letanía. ¿Por qué? Son 2 carismas del mismo momento, siglo XI, siglo XII, mendicantes, y que son como esa pinza que da sentido a la vida en la iglesia. La pobreza, la predicación, la vivencia radical del Evangelio, Domingo y Francisco. Bien, ya dije santos fundadores, escritores de reglas y las peticiones de las letanías. También son muy hermosas estas peticiones. Yo me gustaría destacar de estas peticiones, por ejemplo, la número C, para que conserves y aumentes en todas las congregaciones religiosas la caridad de Cristo y el espíritu que animó a los fundadores. Primer y segundo criterio de perfecta caritatis. Para que asocies plenamente la obra de la redención a todos los que profesan los consejos evangélicos. ¿Por qué nos hacemos religiosos? Para unirnos a la redención del Señor, para colaborar con la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, otra, la de los padres que os decía antes de la anécdota, ¿verdad? Para que compenses con tus dones el sacrificio que representa para los padres de estas siervas tuyas la entrega de sus hijas. Eso es, fijaos cómo el ritual ha querido precisamente tener a estos en cuenta. Y las letanías, después de esas peticiones, se cierran con una oración del que preside, del obispo o del sacerdote que preside, importante. La vamos a leer porque no tiene desperdicio. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo. Está rezando el pueblo por las religiosas. Y con tu gracia, prepara los corazones de tus hijas. Es decir, para lo que va a venir. Prepara para lo que va a venir. Para que el fuego del Espíritu Santo purifique los corazones que se consagran a ti y los inflame vivamente de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una epíclesis, el pueblo reza por lo que va a venir a continuación, que es una larga fórmula de consagración religiosa que la voy a dejar para el final, porque me parece que es muy rica en detalles y quiero centrarme un poquito en ella al final. Bien, una vez que ya se ha consagrado, que se ha emitido esa profesión religiosa, que es bastante larga, se tiene, según las distintas congregaciones, la entrega de las insignias o de los atributos de las congregaciones. Bien, las insignias que el ritual propone y que de alguna manera son obligatorias son 2. El anillo, que indica desposorio, fidelidad, acción del Espíritu Santo, y otras insignias que pueden ser secundarias, o ya digo, dependiendo de la congregación, que es el velo, ¿no? o la toca, es decir, si una congregación, la religiosa lleva velo, las constituciones, la cruz, o bien una cruz de mano, o bien una cruz para colgar al cuello, un escapulario, es decir, dependiendo de la congregación que sea, se imponen unos signos o se dan otros, ¿de acuerdo? Bien, y luego ya la misa sigue como siempre.
La misa ya sigue con la parte litúrgica eucarística, la consagración, la comunión, hasta el final. Y después, bueno, pues el banquete y las cosas para la gente. Pero me gustaría centrarme ahora en la profesión religiosa, en la fórmula de profesión religiosa. Yo os voy a dejar aquí también estos papeles, donde está todo mucho mejor escrito. Y yo creo que esta profesión nos puede ayudar mucho para centrarnos. Si me permitís, voy a dejar un poquito el ritual, porque prefiero leerla en mis folios, que la tengo, por lo menos para los que tenemos gafas, pues la vemos mucho mejor, ¿eh? Pero vamos, es la misma, ¿eh? No penséis que os voy a engañar, es la misma. Bien, la profesión religiosa comienza con una fórmula como si fuera una consagración. De hecho, va a ser una consagración, ¿de acuerdo? Es una plegaria solemne de la Iglesia, de las poquitas plegarias hermosas y solemnes que hay. Tenemos esta, tenemos la de la ordenación de presbíteros, sacerdotes, diáconos y obispos, presbítero, diácono y obispo, y alguna profesión más. Pero como esta fórmula, como esta consagración, las hay pocas en la Iglesia. Es una belleza tremenda. En verdad es justo, Señor, que cantemos tus alabanzas, pues eres tú quien haces germinar los santos propósitos, tú quien los lleva a término. ¿Os dais cuenta lo que dijimos al principio, de que Jesucristo es como el alfa y la omega, el principio y el fin de la consagración, quien los hace germinar y quien los lleva a término? Por medio de tu Hijo, sigue diciendo la plegaria, en el Espíritu Santo, creaste con amor inefable la familia humana, y tu amor para con ella fue tan grande que la enriqueciste como a una esposa, haciéndola semejante a ti y dándole parte en tu misma vida eterna. El concepto de familia, formamos parte de la familia humana, no somos gente extraña, sino gente que vive, que siente, que padece, que conoce las alegrías y los sufrimientos del mundo. Y de una familia que se siente amada por Dios desde el origen, que incluso en el pecado original Dios siguió amando a los hombres. Continúa la plegaria. Cuando ella, la familia humana, por engaño del demonio, faltó a la fidelidad, rompiendo su alianza contigo, tú no la excluiste del pacto nupcial, sino que impulsado por tu amor constante, restauraste la antigua alianza en Noé, tu siervo. Las alianzas del Señor. Dios ha hecho también una alianza con nosotros, nos ha prometido una tierra, nos ha prometido una descendencia. Esto es precioso, esta idea de descendencia en la vida religiosa, porque no es una fecundidad sexual, es una fecundidad espiritual. Seremos muy fecundos cuanto más alimentemos el espíritu con la oración. Más adelante continúa, de la descendencia del fiel Abraham, elegiste una estirpe más numerosa que las estrellas, y por medio de Moisés, tus siervos, confirmaste tu alianza en las tablas de la ley. Moisés, Abraham, prototipos de la vida religiosa. Abraham que abandona su tierra para ir donde el Señor le indica, igual que el religioso abandona su patria, su familia, su casa, para ir donde el Señor le muestra. O las alianzas de Moisés también. En este pueblo de tu predilección siempre florecieron santas mujeres, insignes en piedad y fortaleza, preclaras por la justicia y la fe. Vemos cómo también las mujeres tienen un gran papel en la Biblia, en la historia de la salvación, y de la que son también figura de la congregación religiosa. Cuando llegó la etapa final de la historia, suscitaste de la raíz de Jesé una virgen, y sobre ella vino el Espíritu Santo, y la cubrió con su sombra, para que por medio de un parto inmaculado diera luz al Redentor del mundo. La Virgen cubierta con su sombra. Cuando el obispo, el sacerdote, están así, cubriendo también con la sombra que hacen las manos a la religiosa que se está consagrando, es un signo del Espíritu. La misma sombra que cubre a María será la sombra que cubre a la religiosa. ¿Para qué? Para hacer de ella la esposa del Señor. El Hijo de la Virgen se hizo pobre, humilde y obediente, y fue para todos causa y ejemplo de santidad. Fundó la Iglesia, su esposa, y tanto la amó que por ella se entregó y la purificó con su sangre.
nos recuerda la plegaria que Cristo fue pobre, que fue humilde, que fue obediente, que fue casto, que fue virgen. Y así santificó a la Iglesia. También nosotros estamos llamados a contribuir a la santidad de la Iglesia por medio de los consejos evangélicos. Tú, Señor, en tu providencia, dispusiste que innumerables hijas siguieran las huellas de Cristo, para que siguiendo a tu Hijo merecieran llegar a ser sus esposas. Por ellas florece la Santa Iglesia con admirable variedad de dones, como esposa adornada de joyas, como reina vestida de majestad y como madre que se alegra por sus hijos. Te pedimos pues, Padre, y llega el momento más importante de la plegaria, cuando fulanita deja de ser esa chiquita y se convierte ya en religiosa, en esposa del Señor. Te pedimos pues, Padre, que envíes sobre estas hijas tuyas el fuego del Espíritu, para que alimente siempre la llama de aquel propósito que Él mismo hizo germinar en sus corazones. Resplandezca en ellas, Señor, todo el esplendor de su bautismo y la ejemplaridad de una vida santa, que fortalecidas por los vínculos de la profesión religiosa, se unan a ti en ferviente caridad, sean siempre fieles a Cristo, su único esposo, amen a la Madre Iglesia con una caridad activa y sirvan a todos los hombres con amor sobrenatural, siendo para ellos testimonio de los bienes futuros y de la bienaventurada esperanza. Esos son los dones que el Espíritu Santo hace en nosotros: ejemplaridad, encender la llama, esperar, amar. Y por último, concluye la plegaria: Señor, Padre Santo, dirige los pasos de estas hijas tuyas y protégelas en su camino, para que cuando lleguen al tribunal del Rey Supremo no teman la sentencia del juez, sino que reconozcan la voz del esposo que las invita a las nupcias eternas. Reconocer la voz del Supremo Pastor es algo indispensable para vivir una vida santa y en paz. Es una voz única, dulce, que inspira confianza. Una invitación a no temer la sentencia del justo juez, sino a confiar en su eterna bondad y misericordia. A saber que nuestra fidelidad, por pequeña que sea, tiene su premio en la participación de la vida misma de Dios. Esta voz llena nuestro corazón de esperanza, nos invita a levantar nuestra mirada a lo alto y a volver a ser como aquellas niñas aquella niña que un día conoció a Jesús, sintió su llamada, le dijo sí, profesó en la congregación y en el final de su vida quiere volver a repetir y actualizar aquel compromiso. Pues esto es todo lo que yo tengo para ofreceros a vosotras y esperar solamente que el Señor os bendiga y que el Señor os haga entender la belleza de vuestra consagración y que este ritual que hemos intentado presentar con toda su teología y su historia os aproveche para un crecimiento espiritual tanto a nivel personal como a congregación. Muchas gracias.